Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema soluciones, ¿sí? Particularmente sobre las soluciones vamos a hablar sobre su concepto, la clasificación de soluciones y el cálculo de concentración de distintos tipos de soluciones. Bien, empezamos. Vamos a comenzar con algo básico que es el concepto de solución, que es algo que vimos el año pasado, ¿sí? El año pasado vimos en sistemas materiales que había dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas eran aquellas en las que, una vez que yo mezclaba los componentes, veía varias fases, es decir, podía ver a esos componentes. Por ejemplo, agua y aceite, o piedras, clavos y corchos. Yo, por más que los mezclo, veo los componentes que los forman. Eso era una mezcla heterogénea. Bueno, ahora nos vamos a detener en las otras mezclas, que son las mezclas homogéneas. Acuérdense que las mezclas homogéneas eran aquellas en las que una vez que yo mezclaba esos componentes, veía una sola fase, es decir, que los componentes se disuelven de tal forma que yo observo una sola cosa. Eso es una solución, es una mezcla homogénea, que puede estar formada por dos o más componentes, pero que se mezclan por completo y yo veo una sola cosa. Entonces, están formadas por dos tipos de componentes. Vamos a distinguir al soluto, que va a ser la sustancia que está en menor cantidad y es la que se va a disolver. ¿Se va a disolver en quién? En el solvente. El solvente en este caso es la sustancia que está en mayor cantidad, ¿sí? Y que va a disolver al soluto. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Y una cuchareta de sal y los mezclo, ¿qué es lo que voy a obtener? En este caso el agua, como está en mayor proporción y va a ser el que disuelva, va a ser el solvente. La cucharadita de sal, como está en menor proporción y es el que se disuelve, va a ser el soluto, y que al mezclarse, y si se disuelven completamente, voy a obtener una solución de agua salada. Prestemos atención a esto. El agua, ¿sí? La cantidad de agua que voy a tener más la cantidad de sal es la que me va a dar la solución. O sea que es una suma. Cuando yo disuelvo sal, azúcar o lo que fuera en un vaso de agua, eso no desaparece, por más que yo después no lo pueda ver, sino que se suma. Si yo tengo una cantidad de agua y le sumo una cucharadita de sal, voy a obtener un total que es la suma del agua más la sal, y en este caso voy a tener una solución. A esto le vamos a poner números, ¿sí? Si yo tengo una determinada cantidad de agua y una determinada cantidad de sal, si lo sumo, el total va a ser la solución. ¿Bien? Vamos a ver ahora cómo se pueden clasificar estas soluciones. Vamos a ver dos formas, según el estado de agregación y según la concentración. Vamos a ver primero según el estado de agregación. Nosotros vimos que hay tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Bueno, entonces las soluciones van a existir. Soluciones líquidas, que en este caso el solvente, ¿sí?, es líquido, y el soluto que se va a disolver en ese solvente líquido puede ser tanto líquido como sólido como gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, el agua salada, acá el agua sería el solvente, ¿sí? La sal sería el soluto y serían líquido y sólido. El alcohol farmacéutico, que en este caso el alcohol sería el solvente, pero como tiene distintas sustancias, como por ejemplo agua, el alcohol tiene disuelto un poquito de agua. Acá en este caso el agua no va a ser el solvente sino el soluto, porque se va a diluir en el alcohol. O la soda. En este caso vamos a tener la soda, el sustrato va a ser líquido, pero se le van a disolver pequeñas cantidades de gas para que logre el efecto que tiene propiamente la soda, ¿sí? Bien. Las soluciones sólidas en este caso van a tener un solvente sólido y se le va a poder disolver algo líquido, sólido o gaseoso. Pero ojo, porque ¿cómo puedo disolver algo que está sólido? Este sólido en principio lo voy a tener que fundir, es decir, lo voy a tener que derretir. Una vez que lo derrito, le mezclo el componente sólido, líquido o gaseoso y luego lo enfrío
para poder obtener una mezcla sólida. Por ejemplo, el bronce, en este caso, el bronce que encontramos en las monedas, el bronce que encontramos en las llaves, en los picaportes, es una mezcla, es un metal que surge de la mezcla de otros dos metales, el cobre y el estaño. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se derriten ambos, se mezclan, se enfrían y se obtiene una solución sólida. Y por último, las soluciones gaseosas. En este caso, solamente las soluciones gaseosas son aquellas en las que se mezclan componentes gaseosos, ¿sí? El solvente y el soluto son gaseosos. Por ejemplo, el aire que está en la atmósfera. Nosotros no vamos a poder ver a las soluciones gaseosas, pero son muy importantes para la existencia de la vida, como por ejemplo, les digo, el aire de la atmósfera, que no es solo un gas, sino que es la mezcla de varios gases, como el nitrógeno, el oxígeno, dióxido de carbono, metano, en fin. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de soluciones. El vinagre es una solución líquida formada por varios solutos y solventes líquidos. El gas doméstico, o sea, el gas que se encuentra dentro de las garrafas, es una solución gaseosa. ¿Por qué? Porque no es solo un tipo de gas el que está, sino que es una mezcla de gases. En este caso, el solvente, ¿sí?, es el metano, que no tiene olor. El gas que nosotros usamos en realidad para cocinar no tiene olor. Pero ¿qué pasa? Si hubiese una fuga, no nos daríamos cuenta nunca. Entonces le mezclaron otro gas en menor cantidad, ¿sí?, que tiene un olor fuerte. Entonces, cada vez que haya una fuga, nosotros nos vamos a poder dar cuenta porque vamos a percibir ese olor desagradable. Si no tuviese olor, no nos daríamos nunca cuenta de que hay una fuga. Entonces, el gas que se encuentra dentro de las garrafas es una solución gaseosa porque es una mezcla de distintos gases. Y por último, como dijimos, el bronce, que se utiliza para fabricar monedas, es una mezcla de cobre y estaño y es un ejemplo de solución sólida. Bien, entonces tenemos distintos tipos de soluciones según el estado de agregación. Tenemos soluciones líquidas, soluciones sólidas y soluciones gaseosas. Pasamos a la otra clasificación. La otra clasificación habla de la cantidad de soluto que tengo disuelto. ¿Sí? No me importa si es sólida, líquida o gaseosa. Entonces, vamos a tener soluciones diluidas cuando, por ejemplo, tengo mucha cantidad de solvente, pero le pongo muy poquitito soluto. Por ejemplo, cuando preparamos jugo y decimos que nos quedó aguado, es porque tenía mucha agua, ¿sí?, y le pusimos poco polvo o poco jugo para diluir. Entonces ahí decimos que es una solución diluida, porque tiene mucho solvente y poquito soluto. La solución concentrada podemos decir que tiene bastante cantidad de soluto en una menor cantidad de solvente. Aún así el solvente puede diluirlo, entonces ahí es cuando, por ejemplo, decimos que nos quedó bastante puro o bastante fuerte, ¿sí? Eso sería una solución concentrada. Una solución saturada es cuando nosotros ya no podemos diluir más soluto. ¿Por qué? Porque yo no puedo diluir eternamente a una cantidad de agua, no le puedo poner muchísima cantidad de jugo, muchísima cantidad de sobrecitos en polvo, porque va a llegar un momento en el que el agua no va a diluir más. Y eso que no pueda diluir va a quedar en el fondo. Como cuando, por ejemplo, le ponemos mucha azúcar al té, y le ponemos demasiada y cuando vamos a lavar la taza o terminamos de tomar vemos que quedó todo en el fondo, más allá de que haya sido porque no revolvimos bien, es porque ya el té no pudo disolver más, ¿sí? A eso se le dice solución saturada, cuando ya no puede disolver más. Y existe una más, que es sobresaturada, que es una solución forzada en realidad, porque ¿qué es lo que se hace? Vieron que si yo diluyo algo en agua fría, no es lo mismo que si lo diluyo en agua caliente. ¿Por qué? Porque al calentarlo aumento la capacidad de diluir, ¿sí? Es más fácil diluir cosas en agua caliente o en un solvente que está a mayor temperatura. Bueno, en este caso, la solución sobresaturada, ¿en qué consiste? En calentar el solvente para que pueda diluir aún más, ¿sí? Bien. Por ejemplo, tenemos agua con una cierta cantidad de soluto, le pongo muy poquitito, una solución diluida. Le pongo mucho más, es una solución concentrada. Le pongo tanto, pero tanto que ya no puede disolver más, es una solución saturada.
¿sí? Y si a esto yo lo calentara para que pueda disolver más, sería sobresaturada. Bien, generalmente utilizamos esos términos para decir que no damos más. ¿Vieron? Cuando decimos, uy, estoy saturado, bueno, es porque ya no puedo admitir más. Bien. Continuamos con la concentración de soluciones. En este caso, la concentración de una solución nos va a decir qué cantidad de soluto hay en qué cantidad de solvente o en qué cantidad de solución, ¿sí? Tiene mucho que ver con esto de diluido, concentrado, saturado. Si tengo una solución diluida, quiere decir que tengo muy poquitito soluto. Si tengo una solución concentrada, quiere decir que tengo un poquito más de soluto. Y si tengo una solución sobresaturada, quiere decir que ya no puedo admitir más. Bueno, a esto le vamos a poner número. Bien, vamos a ponerle números y vamos a decir, bueno, ¿cuánto soluto hay cada cuánto de solución? Bien, existen 3 formas de expresar esta concentración, pero antes tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Vamos a usar símbolos. En físico-química, generalmente para ahorrar en palabras, usamos símbolos, ¿sí? ¿Cuáles son estos símbolos a partir de ahora? Cada vez que hable de M voy a hablar de masa, de una cantidad de masa, y esa masa ¿en qué la voy a medir? En gramos, ¿sí? Por ejemplo, la sal la voy a medir en gramos, la cantidad de azúcar la voy a medir en gramos. Ahora, cada vez que hable de B corta voy a hablar de volumen, algo que voy a medir en este caso, centímetros cúbicos. Generalmente los líquidos los voy a medir en centímetros cúbicos, aunque también se pueden medir en gramos, ¿sí? Cada vez que vean M, estamos hablando de gramos. Cada vez que vean B, estamos hablando de centímetros cúbicos. Vamos a ver los 3 tipos de concentraciones que hay. Porcentaje masa en masa, que nos va a decir la cantidad de soluto cada 100 gramos de solución, ¿sí? Porcentaje masa en volumen nos va a decir la cantidad de soluto en gramos cada 100 centímetros cúbicos de solución. Y por último, el porcentaje volumen en volumen nos va a decir la cantidad de soluto en centímetros cúbicos cada 100 centímetros cúbicos de solución. Bien, vamos a ir despacito con esto y les voy a mostrar un ejemplo de cómo se lee la concentración con esto. Por ejemplo, una cerveza tiene una concentración de alcohol de 6% volumen en volumen. Así se lee, 6% volumen en volumen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Bien, ¿qué hay? 6, el primer numerito es el numerito que me indica la cantidad de soluto, ¿sí? Hay 6, pero 6 ¿qué? Y ahí me fijo en la primera letra. Si la primera letra es una B, dijimos que la B es volumen y que se mide en centímetros cúbicos. Entonces tengo 6 ¿qué? 6 centímetros cúbicos de soluto. En este caso, ¿quién es el soluto? El alcohol. Cada cuánto, como estamos hablando de porcentaje, ¿sí? Entonces siempre es cada 100. Este 100 no va a cambiar nunca. Lo que va a cambiar es el numerito de acá adelante porque va a depender del enunciado y la sustancia. Pero este 100 no va a cambiar nunca. ¿Bien? Cada 100. ¿Pero 100 qué? Y ahí me fijo en la segunda letra. Si la segunda letra es una B, entonces otra vez centímetros cúbicos. Y acá viene la solución. ¿Quién es la solución? La cerveza. ¿Sí? La solución es el total y el soluto es el que se disuelve o el que está dentro de esa solución, ¿sí? Yo tengo la cerveza y dentro de la cerveza, entre otras cosas, tengo alcohol. Bueno, cada 100 de cerveza tengo 6 de alcohol, ¿sí? Entonces, el alcohol dijimos que es el soluto y en este caso la cerveza es el total, es la solución, ¿sí? Como estamos hablando de porcentaje, siempre va a ser esta forma. La cantidad de gramos o centímetros cúbicos de soluto es el primer numerito que me da, ¿sí? Cada cuánto siempre es cada 100 y va a depender si son gramos o centímetros cúbicos de la segunda letra que está acá, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. A ver, ¿qué pasa si me dice 4% masa de azúcar disuelta en agua dulce? Siempre acá tengo que identificar cuál es el soluto y cuál es la solución, ¿sí? Acuérdense que el soluto es el que se va a disolver.
¿Qué significa esto? Entonces, que tengo 4. ¿4 qué? La primera letra es una M, entonces son gramos. 4 gramos ¿de qué? Siempre es el soluto el que va primero. ¿Y quién es el soluto? El azúcar. 4 gramos de azúcar cada 100, porque estamos hablando de porcentaje, 100 ¿qué? Y ahora vamos la otra letra, M, entonces es gramos. Cada 100 gramos de la solución, que en este caso sería el agua dulce. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo. 30% más en volumen de sal disuelta en agua de mar. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener 30, pero 30 que me fijo en la primera letra, 30 gramos de soluto. ¿Quién es el soluto? La sal, que se disuelve en 100, ¿sí? 100 que, me fijo en la segunda letra, centímetros cúbicos, porque la segunda letra es una B, en 100 que centímetros cúbicos de la solución, que en este caso es agua de mar, ¿sí? Fíjense esto, el primer numerito, que es 30, es el numerito que tengo que escribir, porque es la cantidad de soluto. A eso después me tengo que fijar la primera letra, como es M, entonces es 30 gramos, ¿sí? Escribo el nombre del soluto, en este caso es sal, disuelto, y me fijo en la segunda letra, ¿sí? Como la segunda letra es B, al 100 lo va a acompañar el centímetro cúbico, ¿sí? Bueno, y algo de aplicación que tiene esto en nuestra vida cotidiana es que últimamente, y con esto del coronavirus, surgió una fórmula para hacer un desinfectante casero, que es agua con alcohol, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El alcohol puro no desinfecta y es muy nocivo, entonces nos dieron una formulita para hacer un desinfectante casero que es 30-70, o sea, 70-30. 70 de alcohol diluidos en 30 de agua. ¿Pero 70 qué? 70 centímetros cúbicos de alcohol diluidos en 30 centímetros cúbicos de agua. En este caso, ¿quién sería el solvente? El alcohol, porque es el que está en mayor proporción. ¿Y quién sería el soluto? El agua. Si yo tuviese que escribir la concentración de esto, sería así. 30%, ¿por qué 30? Porque 30 es el soluto, ¿sí? 30% porque sería cada 100, 70 más 30, ¿cuánto es? 100 de desinfectante. De alcohol en desinfectante, serían 30 centímetros cúbicos de alcohol cada 100 de desinfectante, que sería el agua y el alcohol. ¿Bien? Bueno, hasta acá el tema que tenemos que ver, que es soluciones. Según este videíto, según el material que les pasé en el PDF, aunque ya con el videíto va a ser más que suficiente, van a hacer una serie de actividades.